Buenos días para todos. Mi nombre es Diana Camila López Ramírez. Pertenezco al programa Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. Eh, a continuación, vamos a ver un tema ciertos temas abordados en la unidad número 1 de la materia legislación documental, la cual se nombra Pensamiento crítico sobre la legislación documental como consecuencia histórica en la estructura del Estado colombiano. Bueno, el primer tema para abordar son los postulados de Noam Chomsky y su problemática en la problemática documental contemporánea. Entonces, Chomsky reconoció principalmente por los aportes que ha realizado a la lingüística, donde habla de la gramática generativa, tema que vamos a explicar más adelante. También es un activista político en el cual hace críticas al imperialismo de Estados Unidos. Entonces, como primer postulado, tenemos la teoría lingüística, que es la gramática generativa, que es cuando la capacidad natural que tiene un ser humano de lenguaje. Entonces, asimismo, se encamina como un comportamiento aprendido, complementando del entorno en el cual él convive. Como ciertos habitantes pueden comprender un número infinito de oraciones en un conjunto de reglas. La competencia lingüística versus la acción. La competencia es como el conocimiento de las reglas del lenguaje que tiene el ser humano y la actuación es el uso que le da al mismo en ciertas situaciones. Chomsky también propone la estructura superficial y profunda. El trasfondo de cada significado, o sea, como una oración nunca llega a su profundidad, sino siempre se queda en lo superficial. La manipulación del lenguaje ya lo voy a explicar, teniendo en cuenta también el postulado del miedo a la democracia. En el miedo a la democracia, Chomsky critica la política de Estados Unidos, pues él dice que Estados Unidos siempre ha tenido un régimen muy autoritario y también ha intervenido en otros países para erradicar como esos otros movimientos democráticos que pueden amenazar los intereses. También habla el control de la información, pues los medios de comunicaciones controlan la información para que se siga teniendo esa ideología y no haya como un cambio. También Chomsky habla de cómo el miedo gobierna y las élites también gobiernan como lo que se llama ahí la doctrina del miedo, para manipular las poblaciones y justificar sus acciones. La desinformación y noticias falsas, que también va enraizado con el control de la información. Entonces aquí vemos que pues son temas bastante distintos, pero que en ambos se habla como la naturaleza humana y el poder que hay eh, en cuanto a alguien superior. Eh, la manipulación del lenguaje, por ejemplo, en las propagandas políticas, es basada por la comprensión de cómo se estructura y se utilizan para influir en los pensamientos de cada ser humano. Eh, También, pues aquí vemos entonces como la manipulación del lenguaje va enraizada con el miedo a la democracia. Estos dos postulados son bastante distintos, pero se entrelazan al ver que se utiliza, digamos, la teoría lingüística para influir en las personas. Ahora veamos los hitos más importantes respecto a la legislación documental en el mundo y en Colombia. Entonces, como primera fecha tenemos en 1948 una convención de la UNESCO sobre la protección del patrimonio mundial y cultural y natural. Allí en este tratado se reconoce la importancia de preservar los documentos y los archivos como parte del patrimonio cultural de la humanidad. La ley 80 de 1989, en la cual es la creación del Archivo General de la Nación. Allí se dictan como las funciones que debe cumplir el Archivo General de la Nación en cuanto a la función archivística y las colecciones documentales públicas y privadas del país. La ley 594 del 2000, en la cual
se dicta la Ley General de Archivos, la cual es la ley fundamental en la cual se establecen los principios, reglas generales que regulan la función archivística del Estado. Como la gestión documental es partícipe en esta ley, pues las entidades públicas, a partir de su creación, definen los instrumentos archivísticos. También es importante en esta ley el acceso a la información, la conservación y preservación para proteger la memoria histórica del país. La ley 266, la habeas data, la cual regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales. Esta ley protege los derechos garantizando que los datos que allí se recolecten sean protegidos. La norma ISO 30301 de 2011, la cual dicta directrices para la gestión de documentos. En esta norma es una norma internacional, la cual ayuda a las organizaciones a crear, a gestionar en materia de documentos de una manera eficaz. Esta fue sustituida por la ISO 30301 de 2019. La ley 1585 de 2012, la ley de protección de datos, en el cual es un derecho constitucional de que cada persona tiene derecho a conocer, a actualizar, a rectificar datos, informaciones que hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos. La ley 1712-2014, la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública, en la cual se regula el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos de este ejercicio garantizando el derecho. El acuerdo 001 del 2024, más que todo rige cómo llevar a cabo ciertos instrumentos archivísticos, como por ejemplo lo son las tablas de retención documental, las tablas de valoración documental, cuadros de clasificación documental. El Estado, concepto de Estado, elementos, características, fines, niveles y estructuras. Entonces, como Estado, tenemos como concepto en cuanto a Colombia, que es un Estado social de derecho que ejerce una soberanía sobre un determinado territorio, con autoridad suprema reconocida por otros estados. En cuanto a los elementos, tenemos la población, que es el conjunto de personas que se encuentran en el territorio del Estado y sobre quienes ejercen la soberanía. El territorio es la ubicación, el espacio geográfico en el cual se encuentra el Estado. El gobierno es el encargado de la administración y dirección del Estado mediante la creación y la aplicación de normas. La soberanía es la autoridad suprema sobre el territorio y su población. Ahora, en características, el Estado social de derecho, en el cual busca garantizar los derechos sociales y la igualdad de oportunidad para todos los ciudadanos. Democrático, esto quiere decir que los ciudadanos pueden participar en la toma de decisiones a través de las elecciones o los diferentes mecanismos de participación. Participativo y pluralista, esto es que cuando los ciudadanos participan activamente, se les respeta su decisión. Y descentralizado quiere decir que no se encuentra en un solo lugar, sino que, por ejemplo, Colombia está dividida en departamentos. Como fines, garantizar la dignidad humana, esto quiere decir proteger y promover los derechos fundamentales de cada ciudadano, el bienestar general, que todos los ciudadanos tengan condiciones de vida dignas, el orden público, garantizar la seguridad y la convivencia pacífica. La participación ciudadana es facilitar la intervención de los ciudadanos en una vida política y social. En cuanto a niveles, Colombia está distribuida por departamentos, municipios y distritos. La estructura, entonces encontramos la rama ejecutiva, que es la encargada de la administración del país, es la presidencia, la gobernación, las alcaldías y las entidades descentralizadas. La rama legislativa es la creación y modificación de leyes. Allí se encuentra el Congreso, el Senado, la Cámara de Representantes. Y por último, la rama judicial, que es la administración de la justicia. Allí entra la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estados.
La pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen fue propuesta por el austriaco Hans Kelsen, en el cual él hace representación jerárquica a, a un ordenamiento jurídico. Entonces, en la cúspide de la pirámide vemos la Constitución, que es la norma suprema, ninguna ley está por encima de esta. Esto quiere decir que aquí se basan los fundamentos principales para el ordenamiento jurídico de un país. Las leyes, que son las normas generales bajo la Constitución aplicables a un nivel federal o estatal. Estas se desarrollan y también complementan la Constitución. Los reglamentos se detallan la ejecución de las leyes, subordinan a estas y a la Constitución. Estas se emiten por un poder ejecutivo y complementan las leyes. Y por último, en la pirámide Kelsen tenemos las ordenanzas, que son las regulaciones específicas a nivel local o municipal. Estas pueden ser resoluciones, actos administrativos, entre otros, esto dependiendo y se aplican en casos concretos. El gobierno abierto. Es una forma de gobierno que promueve la transparencia, la integridad, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Esto quiere decir que tiene derecho al acceso a los documentos y los procedimientos que realice el gobierno. En cuanto a su estructura, encontramos la transparencia, que es el acceso que tienen los ciudadanos a los datos. La participación ciudadana es cómo se involucran los ciudadanos en el tema de las decisiones. La integridad y la rendición de cuentas son los mecanismos de control y vigilancia para que sea correcto el derecho de acceso a la información. En cuanto al marco normativo, encontramos dos leyes. La primera es la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, en la cual se establecen los principios de transparencia participativa ciudadana en cuanto a la rendición de cuentas para un gobierno abierto. Y la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley 1712 del 2014, en la cual ya hablamos anteriormente, que garantiza el derecho y el acceso de la información. La transformación digital tenemos que es el proceso por el cual la sociedad adopta tecnologías digitales para mejorar sus procesos, servicios, entre otros. Como estructura tenemos la tecnología, la cual son herramientas o plataformas digitales, las cuales facilitan la automatización y la optimización de los procesos. La cultura organizacional, este es el fomento de una mentalidad abierta a cambio, o sea, para un cambio de innovación dentro de la organización en la cual se está trabajando. Los datos son un uso de análisis para tomar decisiones. Mm, por ejemplo, la estructura de Colombia está basada en la MINTIC, el Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones. En el marco normativo de una transformación digital en Colombia podemos ver algunas leyes. La primera es la 1341 del 2009, en la cual nos define principios y conceptos sobre la sociedad de información y la organización de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. La ley 1581 del 2012, en la cual ya habíamos nombrado anteriormente, que es la protección de datos personales. Este regula pues el uso de datos personales en entornos digitales, basándolo en este contexto. La ley 1712, la cual también ya habíamos hablado, la ley de transparencia. Aquí se garantiza en este contexto el acceso a la información pública nacional. El decreto 1008 del 2019, en el cual se establecen lineamientos para la transformación digital del sector público. La ley 1955 del 2019, en la cual se crea un plan de desarrollo. En este se incluyen estrategias para la transformación digital a la implementación de nuevas tecnologías. En Colombia se busca mejorar la eficiencia del Estado y la prestación de servicios a través de la implementación de las tecnologías avanzadas.
Por último, tenemos las políticas públicas relacionadas con la gestión documental. Entonces, como primera, tenemos la Ley 594 del 2000, de la cual hablamos, que es la principal, la fundamental en cuanto a la función archivística. El decreto 1080 de 2015, en el cual se reglamenta la Ley General de Archivos y también se establecen directrices para la gestión documental del Estado colombiano. La Directiva Presidencial 04 del 2012. Esta directiva promueve la eficiencia administrativa y política del cero papel. Allí también podemos conectarlo con el tema anterior de la transformación digital. Eh, Esto se basa únicamente hasta el momento en la administración pública. La política pública de archivos del 2016. Esta es desarrollada por el Archivo General de la Nación e intenta establecer lineamientos para salvaguardar el patrimonio documental. Y con esto concluimos el tema de la unidad número 1. Gracias a todos por ver. Espero que esta información haya sido de su agrado.